Apreciables amigos y amigas, buenas noches. Hoy vamos a platicar un tema que nos pareció importante a propósito del día o de la celebración que corresponde al 1 de mayo, este para el Día del Trabajo, ¿no? Que me parece que se celebra a nivel mundial. Entonces, nos pareció importante hacer esta cápsula en esta fecha porque queremos mencionar algunas características de diversos órganos empresariales que existen en nuestro país. Y de hecho, eh, antes de iniciar esta cápsula, pues nos dimos a la tarea de revisar la ley que regula a estos órganos empresariales. No sé si la ciudadanía conozca, pero existe una ley, una normatividad que regula la agrupación de los empresarios que están agrupados en diversas cámaras en nuestro país y que es el fundamento en el cual pues dichos empresarios, dichas empresas pues eh, se agrupan y participan en la vida empresarial defendiendo sus intereses y eh, y proponiendo pues mejoras en, en el ámbito de su interés, ¿no? Entonces, nos pareció algo relevante, a propósito de la fecha del 1 de mayo, porque queremos, mencionar una serie de características que tienen estas cámaras y que es importante, pues no solo para la vida interna de las empresas, de estas agrupaciones empresariales, sino también porque en función de esta agrupación que realizan, impacta obviamente en la vida laboral, en la vida de los trabajadores. Pero antes de empezar, queremos mencionar y pues enviar una felicitación a pues al trabajo que ha desempeñado el gobierno y la Secretaría del Trabajo, a los diputados y a los senadores que aprobaron la ley, bueno, que reformaron la Ley Federal del Trabajo y en donde se está regulando de una forma más, eh, diría yo, más congruente con otras legislaciones que se relacionan respecto a la regulación del outsourcing, porque pues todas las cifras indican que había un exceso y un abuso para los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, pues sirva esta cápsula para pues mandar una felicitación a a todos aquellos que intervinieron en la aprobación de esta ley. De hecho, también intervino el sector empresarial, el sector obrero y obviamente las autoridades, ¿no? Entonces, realmente fue, me parece, una buena o una decente colaboración para aprobar una reforma que beneficie de alguna manera a todos los sectores y que obviamente acota
el abuso y el exceso que caían este tipo de empresas o empresarios que la verdad es que lejos de incrementar pues o apoyar la vida laboral, pues precarizaban más las relaciones laborales y que incluso llegaban al grado de subvaluar todo el mercado laboral, ¿no? Entonces esperemos que con la operación de la reforma, la calidad de los ingresos en los trabajadores pueda aumentar, este, y, y pueda mejorar obviamente su calidad de vida en relación al ingreso que pueda mejorar. Entonces, pues eso era importante mencionarlo y pues por eso nuestro interés en mencionar ciertas características de esta ley que agrupa a las cámaras empresariales, porque algunas asumen a veces posiciones muy radicales, y este fue un tema en donde algunas de ellas o varias cámaras estaban un poco renuentes a poder aceptar los cambios o las propuestas que ya se habían planteado para poder lograr las reformas en la materia de la subcontratación, ¿no? Y específicamente del outsourcing. Entonces, finalmente se aprobaron las reformas y pues ya están en vigor. Me parece que tienen 30 días las empresas para poder actualizar todo lo que implique llevar a cabo el cumplimiento a la nueva normatividad y pues ojalá que se cumpla este, a cabalidad, ¿no? Y sin ningún problema. Entonces, bueno, decía yo que existe una ley de cámaras empresariales, este, y su denominación exacta es eh, Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, ¿no? Esta ley está en vigor, me parece que desde el año 2003, me parece, o 2001 aproximadamente. La verdad es que este, mm, sí, me parece que está en vigor desde el año 2000, 2003 aproximadamente. Y de hecho, pues me parece que ya es una ley vieja que necesita actualización en varios rubros, porque, por ejemplo, en cualquier agrupación empresarial de cualquier índole, cualquier, digámoslo, nivel de ingresos puede aspirar a agruparse y defender los intereses que tengan sus agremiados, ¿no? Este, esta ley lo permite, es decir, todos aquellos empresarios que son medianos o pequeños pueden aspirar a agruparse a través de, de las disposiciones que permite esta ley. Y lo menciono porque, pues, obviamente conocemos las principales agrupaciones políticas, empresariales, perdón, que, que tienen siempre relevancia en la vida pública en nuestro país, ¿no? Y que son siempre las mismas, y como ejemplo vamos a mencionar,
vamos a mencionar de forma enunciativa, más no limitativa, cuatro agrupaciones de ellas, porque vamos a continuar en una segunda cápsula, con otras, agrupaciones, pero por el momento solo vamos a mencionar cuatro para que, no sea un tema, pues, que nos limite en el tiempo a través de esta cápsula, ¿no? Sino lo vamos a dividir en dos cápsulas para mencionar una serie de características que tiene cada uno de las cámaras o de las agrupaciones empresariales más conocidas y que más participan y que más han participado a lo largo de la vida pública desde la creación de esta ley. Ya existía una desde el año este, 96, 1996, me parece que fue la primera ley que se aprobó en relación a la agrupación del sector empresarial. Sí, exacto, en el año 1996 ya existía una ley que se denominaba Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Cámaras empresariales, sí, exacto. Bueno, tenía una denominación similar a la actual. Pero bueno, y pues se derogó y se creó una nueva, que entró en vigor a partir del año 2003. Este, ahora, la información que vamos a mencionar, se basa sobre, pues básicamente algunos rubros que están presentes en dichas organizaciones empresariales. Nos pareció un tema relevante porque en los medios de comunicación y en ningún lugar, se toman la molestia de analizar, el propósito, el objeto y ciertas características que son importantes que los ciudadanos conozcamos en principio y entendamos sobre los empresarios en nuestro país. Este, de ninguna manera, nuestros comentarios son para denostar el trabajo empresarial ni la actividad empresarial, ni la crítica que podamos hacer, ni las menciones sobre sus organizaciones, son en el sentido negativo, sino más bien es dar a conocer a los ciudadanos pues esta información que de hecho la proporcionan las propias organizaciones en sus páginas de internet. Cualquier ciudadano que tenga la curiosidad o cualquier joven, cualquier estudiante, cualquier funcionario de hecho puede puede entrar a las páginas de internet de todas las confederaciones y pues encontrar información relevante específicamente de esa agrupación, pero en general del sector empresarial o los sectores económicos a los que se enfocan cada agrupación empresarial, ¿no? Porque no todas obviamente participan en todas las actividades económicas, sino dependiendo de la actividad económica es el gremio o la agrupación a la que se incorporan y en esa medida participan este, en dicho sector, ¿no? Pero es importante porque pues pues como les mencionaba al inicio, o sea, hay muchas disposiciones legales que se ignoran y que tienen una regulación importante y que es trascendente incluso a veces
para la vida económica, para la vida productiva, para la vida laboral, etcétera, etcétera. Aunque aparentemente no tengan relación, la verdad es que ya entrando a los detalles, pues uno puede comprender más la realidad económica que existe en nuestro país. Y esa es la intención de esta cápsula, ¿no? Entonces, esperemos que ningún empresario, ninguna persona se sienta aludido a algún tipo de comentario o tipo de crítica que podamos hacer en este sentido. Al contrario, más bien es para incentivar también la actividad empresarial en nuestro país y que los jóvenes tengan este acercamiento a las cámaras para que cuando tengan el interés o que ya inicien su actividad emprendedora y que se conviertan en empresarios en un futuro, o los que ya lo son y no se han agrupado por el desconocimiento de la normatividad, pues que revisen las normas y pues que se agrupen o en su caso puedan organizar una agrupación empresarial ellos para defender sus intereses y que conozcan que es posible y que la normatividad vigente lo permite, ¿no? Porque pues siempre participan las mismas cámaras, las mismas cúpulas empresariales, siempre participan en la vida pública y pues son los que impulsan a veces las reformas y los cambios y que tienen influencia política o influencia en los cambios a las normatividades en función de sus intereses y que este, el- la actividad económica o los empresarios medianos y pequeños pues aceptan esos cambios y no participan, no dan su punto de vista, nadie los toma en cuenta, porque se presume que no están organizados, pero yo creo que si hay organización, lo que no hay es el conocimiento de este tipo de leyes que permiten su agrupación y su participación para que el gobierno, a través de sus políticas públicas, los tome en cuenta, este, para que de esta manera se realicen reformas o cambios normativos que favorezcan pues desde la cúpula empresarial, los medianos y hasta los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, eh, y porque de esta manera, entre más agrupaciones empresariales existan, medianas y pequeñas, pues también va a impactar en el mundo laboral, en las mejores prácticas, en adoptar la legislación laboral de una forma adecuada que, que puede impactar en la vida económica del país, ¿no? Esa es la intención de nuestra cápsula en esta, en esta charla que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a mencionar el objeto principal de las cámaras, de las cuatro cámaras que les digo, y vamos a mencionar una o dos prácticas eh, eh, que hemos detectado y que son importantes que conozcan los ciudadanos, ¿no? Y alguna otra característica que tengan sobre transparencia, eh, sobre las asambleas, sobre algunos órganos especializados que tengan las cámaras y que tengan impacto o que se consideran una buena práctica, ¿no? Así como pues más o menos la información que recopilamos a través de las páginas de internet de estas cámaras. Bueno, vamos a empezar por mencionar al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Este Consejo Ejecutivo de Empresas Globales se fundó en el año 2004
y agrupa a las empresas, como su nombre lo dice, globales, es decir, que tienen presencia en más de, de tres continentes o me parece que en los bueno, en todos los continentes tienen presencia, entonces son es un sector pues, muy importante porque son las más grandes empresas y que tienen presencia a nivel eh, este, económico importante. Entonces, eh, pues es importante que conozcamos eh, su actividad, ¿no? Bueno, su objeto principal es promover y desarrollar una agenda pública de políticas públicas para mejorar la posición estratégica de México en la economía global y posicionar a México como líder y como líder en la atracción de la inversión a nivel mundial. Dentro de varios objetos que tiene, ¿no? Este es el número uno. Y tienen otros que, por ejemplo, es pues apoyar al Estado mexicano en la adopción de todas sus acciones y políticas en materia de competitividad y de productividad, ¿no? Entonces, pues este es el objeto principal de este Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Me parece que aquí, no voy a mencionar las empresas, pues para no incomodar a nadie ni descalificar a nadie, más bien, mejor, que se quede como incógnita para que, los ciudadanos que tengan la curiosidad, pues se den a la tarea de investigar qué empresas están agrupadas en determinado sector para que se identifiquen y pues puedan analizar qué tipo de empresas son las que están agrupadas en determinadas organizaciones. Este, bueno, me parece que la presidencia de su consejo está al frente una mujer, de hecho es la primera mujer que está al frente de este consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Y me parece que lleva un año en su cargo y va a repetir otro año próximamente. O me parece que ya está en curso su segundo periodo al frente de este, del consejo, ¿no? Este, Más bien dura 2 años, ya corregí, ya vi el tiempo. Yo dije un año al inicio, pero no, son 2 años la duración del presidente del comité ejecutivo. Y ahora las asambleas y las votaciones de su consejo no son públicas. Entonces, digamos que hay otras organizaciones que sí publican sus actas de consejo o hacen un pequeño resumen y lo insertan en su página de internet pues para informar de alguna manera a todos sus agremiados o al, al público en general, bueno, a la sociedad en general. Entonces, pues tiene una participación importante en el porcentaje del Producto Interno Bruto, estas empresas globales. Entonces, pues es importante su participación en la actividad económica
en materia de inversión, ¿no? Entonces, para que la conozcan, esta es la primera, tiene muy poca información, relevante desde mi punto de vista, es más, está más enfocada a describir nada más lo que hacen y quiénes han sido sus anteriores dirigentes, sus antecedentes y su currículum. Pero no tienen mayor información, ¿no? Desde mi punto de vista, como algunas otras. Entonces, hay un hay un estudio que el consejo, me parece que patrocinó y le encargó al, al Centro de Investigación y Docencia Económica para analizar los indicadores económicos de la iniciativa privada a partir del año 2000. No me crean, pero me parece que es a partir del año 2018. Entonces, se supone que por ahí tienen información relevante sobre el avance de este estudio que están patrocinando o que encargaron al Centro de Investigación en Docencias Económicas, mejor conocido como el CIDE. Pues no sé con qué intención, porque pues lo encargaron a propósito de la entrada de este nuevo gobierno, ¿no? De esta administración. Entonces, hay que esperar ese análisis y ese estudio para ver si son coincidentes los indicadores y los resultados con las cifras oficiales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera agrupación, ¿no? Ahora vamos a hablar, bueno, para concluir más bien, sobre el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Solo lo integran 50 empresas que son multinacionales, que tienen presencia en México y pues casi en el resto del mundo. Es importante, por ejemplo, conocer que los socios, digamos, que están presentes en estas 50 empresas multinacionales no son de origen mexicano. Es decir, el capital, prácticamente el total de estas multinacionales no son de origen mexicano. Entonces, es un dato importante que tenemos que tener presente para que pues conozcamos las características de este consejo, ¿no? Bueno, bueno, ya he mencionado la fecha de fundación, ¿no? Que se fundó en el año 2004. Es un consejo, pues, relativamente, pues ya tienen su historia, pero relativamente joven en comparación a otras cámaras empresariales, como ahorita lo vamos a ver. Pero la información más relevante, pues, es esta, ¿no? Que agrupa a 50 empresas multinacionales, pero que no, son de capital mexicano. este, Tienen una participación muy pequeña, digamos. O sea, cualquier empresa que participa en México y por disposición legal tiene obligación de constituirse conforme a las leyes mexicanas y la ley mexicana, la ley de sociedades mercantiles establece que
que se requiere la participación de al menos un accionista mexicano, pues para poderse constituir legalmente en el país. Entonces, pero bueno, en este caso, pues serían los que tienen menor o una participación muy mínima de capital en estas empresas. Entonces, bueno, recientemente el sexenio anterior, crearon una, una sociedad por acciones simplificadas. Me parece que no es necesario, tener socios en una empresa y que se pueda aperturar con un solo individuo, con una sola persona física. Entonces, esta es una actualización, importante porque, pues, así cualquier persona puede iniciar su empresa sin necesidad de tener socios o eh, como lo dispone la ley de sociedades mercantiles con anterioridad, ¿no? Que era necesario tener, este, dos socios como mínimo, para poder, constituirse como una empresa, como una sociedad mercantil. Entonces, esta es una innovación que se creó en el sexenio anterior, que es diferente a las actividades empresariales, de, que realizan las personas físicas. Tienen otras características, especiales, eh, pero que, eh, se adecuan más bien a las actividades empresariales que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces es un dato importante para tomarlo en cuenta. Cualquier persona que, de hecho, aquí tengo un, este, un catálogo. Este registro, de hecho, es una innovación precisamente del sector empresarial, impulsó este tipo de cambios para permitir, que cualquier persona realice una actividad empresarial, y se aperture en el menor tiempo y con el menor costo. Miren, este es el nombre de la, de la nueva figura de sociedades que, que está contemplada en lo que se puede constituir, ¿no? Por internet, de hecho, se puede constituir, se tarda uno más o menos media hora, una hora y bueno, pues ya que la mencioné, voy a mencionar algunas características. Puede o no tener accionistas, o socios, más bien se puede constituir a partir de una persona física. Este, la responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus aportaciones. Su constitución es, 100% electrónica en la página de la Secretaría de Economía y, presenta una facilidad para cumplir todas sus obligaciones corporativas, pues, eh, que permite su funcionamiento, ¿no? Tienen facilidades fiscales y, no necesita capital mínimo para su constitución, a diferencia, por ejemplo, de lo que se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se necesita un capital fijo y una reserva mínima para poder iniciar, y su constitución, pues, ante fedatario público, ya sea notario público o corredor público. En esta, tampoco se necesita, no tiene costo, me parece, pero su constitución tiene los efectos como si se constituyera ante notario público o corredor público, es decir, ante un fedatario público. Y pues tiene la opción de solo una característica, tiene un tope máximo de ingresos que son hasta 5 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, muchas personas que tienen ingresos
hasta ese monto y que sienten que el régimen fiscal en el que se encuentran como actividad empresarial no les es suficiente o no les es adecuado, pueden migrar a esta figura de la sociedad por acciones simplificadas y pueden ver si este régimen les es más adecuado a sus actividades empresariales. Y bueno, bueno, ya lo dejamos porque si no, no avanzamos. Pero era importante mencionarlo porque sí se van generando innovaciones en el sector empresarial, pues a veces a petición de los empresarios o a veces por la demanda de los empresarios pequeños, se van creando figuras que van posicionando al sector empresarial en México, y van generando expectativas para mejorar su competitividad y su productividad en determinados sectores, ¿no? Y este ejemplo de la sociedad por acciones simplificadas, pues es un ejemplo de ello. De hecho, esta figura existe en diversos países, incluso de Latinoamérica. Yo he revisado, me parece, en el caso de Chile o de Colombia, existen ese tipo de sociedades por acciones simplificadas. Entonces, tampoco es algo novedoso que se creó aquí en México, ¿no? Sino ya existen de diferentes países incluso de Latinoamérica y que ahora ya está en vigente en nuestro país a partir del año 2006 me parece que se creó esta figura de la sociedad por acciones simplificadas. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra segunda agrupación empresarial que es la Coparmex, ¿no? Esta es una de las más mencionadas en los medios de comunicación porque sus dirigentes, pues de repente tienen sus participaciones en los medios de comunicación un poco más rijosas, digámoslo, en cuanto a las políticas públicas que adoptan los gobiernos, sea de cualquier partido político en el poder. Este, Me atrevo a mencionar esto porque yo siempre los he escuchado y de hecho los medios de comunicación lo relatan de esa manera. O sea, es una agrupación de las más rígidas, digamos, y poco flexibles en cuanto a las posiciones que se asumen en el sector empresarial en general. Es una de las agrupaciones empresariales con más antigüedad registradas en nuestro país. Es, Me parece que fue fundada en el año 1929. No señala la cantidad de miembros que tiene ni describe quiénes son sus integrantes, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del Consejo Global, sí señala que son 50 empresas globales. Aquí en la Coparmex no señala cuántas, cuántas empresas son, integran la confederación. De hecho, la Coparmex es una confederación patronal de la República Mexicana. Así es la denominación. El acrónimo pues es Coparmex, pero la denominación completa es Confederación Patronal de la República Mexicana. Es una confederación porque es una agrupación que tiene presencia en varios estados de la República y que cada una forma una agrupación, digamos, independiente, pero que se unen. eh, Su representación o su constitución estatal, digamos, se une a una federal, digamos. Entonces se, se instituye la confederación. Entonces, es importante porque desde su constitución ya hay diferencias, importantes que definen su estructura y el funcionamiento, ¿no? Y que obviamente, pues, en función de ello,
asumen ciertas posturas ante las políticas públicas que adopta el gobierno y que impactan obviamente en la vida laboral. Este, esta Confederación Patronal de la República Mexicana, en su página de internet informan que, que contribuyen orgullosamente con un 30% al Producto Interno Bruto. Es decir, toda su agrupación, toda su confederación a nivel nacional, ellos orgullosamente mencionan que contribuyen con un 30% de los ingresos al Estado mexicano. Por eso asumen una postura muy rígida y muy directa, incluso a veces confrontan mucho al gobierno, sea cualquier administración o que esté al frente o partido que esté al frente del poder ejecutivo, ¿no? Y es lo que les comentaba, constituye con 14 federaciones y 65 centros empresariales. Estas federaciones, 14 federaciones están constituidas, me parece, de forma individual y les digo que se agrupan en la confederación y forman esa estructura más general, ¿no? Pero bueno, habría que ver sus estatutos y eso no son públicos. De hecho, sus asambleas, eh, sus asambleas no son, no, más bien, tienen una buena práctica que consiste en que presentan un comité de transparencia. Es decir, si usted como ciudadano tiene alguna duda o alguna pregunta, o incluso todos los agremiados en sus 14 federaciones o sus eh, participantes de sus centros empresariales tienen alguna pregunta, pues me parece que les pueden hacer algún tipo de cuestionamiento y pues les deben de responder porque tienen ese comité de transparencia. O incluso si tienen participación en el sector público que, que tienen injerencia en en la intervención de recursos públicos, pues evidentemente les pueden preguntar solicitudes de información pública gubernamental y tienen la obligación de contestar, ¿no? Tan es así que, bueno, tienen este comité de participación, de transparencia, y que pues es una buena práctica, digamos, a diferencia del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que tiene otra naturaleza y otro tipo de constitución, pues ese no tiene un consejo de transparencia, ¿no? Un comité de transparencia. Ahora, a pesar de que tienen este comité de transparencia y publica sus actas eh, sus actas de asamblea, digámoslo, no publican sus actas de asamblea de su consejo directivo. Son cosas distintas que parecieran, similar, pero no lo son. Entonces, ¿por qué la importancia de esta buena práctica podría ser? Pues porque el consejo directivo es el órgano supremo de su es decir, es el Consejo Directivo o la Asamblea General es el órgano supremo de la Confederación, pero no transparentan sus actas de asamblea. Sí transparentan, más bien tienen un comité de transparencia, pero no transparentan sus actas.
sus actas de asamblea de su consejo directivo y de su y o de su asamblea general. Entonces, bueno, esa es una mala práctica. No aparecen, digamos, los gremios sindicales con los que tienen interacción las empresas que agrupan esta confederación. Que bueno, ese sería un dato informativo, o sea, tampoco no es relevante porque este, digamos que es la agrupación empresarial, no es la agrupación sindical. Pero es importante porque pues uno puede ubicar ya qué sectores económicos tratan con determinado sector obrero, sindical en este caso, y pues analizar el tipo de relación que tienen este tipo de agrupaciones del capital y del trabajo, porque pues muchas veces hemos visto que no avanza el sector laboral ni por obstáculos incluso del sector empresarial, ¿no? Pero bueno, hay una gama muy amplia de, de este sector que interactúa con el ámbito sindical y pues desde mi punto de vista es importante que pues señalen las agrupaciones empresariales con qué sindicatos tienen tratos y tienen celebrados sus tratos colectivos de trabajo, pues para como una mejor práctica, ¿no? Bueno, esa es una recomendación desde mi punto de vista, pero bueno, este, exigen, reciben cuotas de sus agremiados, todas las organizaciones empresariales, reciben cuotas de sus agremiados. Este es un dato curioso porque señala que los indicadores de la Confederación los dan a conocer a través de hashtag de sus propias redes sociales o en sus redes sociales a través de sus hashtags, dan a conocer los indicadores del desempeño de su confederación, ¿no? Eso es algo eh, particular que ninguna otra organización empresarial lo tiene, pero bueno, es un dato curioso que me causó pues novedad y por eso lo estoy describiendo, ¿no? Lo más importante que me llamó la atención de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, es que su objeto principal es participar en las decisiones de la política pública para el desarrollo de la empresa y el país. Entonces es participar en las decisiones de política pública para el desarrollo de la empresa y el país. Más adelante voy a mencionar este, lo que dice la ley y la diferencia de lo que dice la ley y de lo que se establece en cada organización empresarial, ¿no? Para no señalar alguna en particular, pero bueno, para que se vayan dando cuenta ustedes en función de lo que les menciono, de quién se ajusta más a la norma y pues quién es un poco más más distinguida o distinguido su objeto, ¿no? O más resaltado, digamos. Entonces, mencionaba que su fundación fue en el año 1929, este, en el sexenio donde fue presidente, me parece, el Emilio Portes Gil. Y me llamó la atención porque yo en mis
estudios de educación media superior, hice una investigación sobre este presidente Emilio Portes Gil y su administración. Entonces me llamó la atención como un dato curioso de forma particular, por eso lo menciono, ¿no? Porque yo hice un trabajo de investigación en función de lo que había hecho el presidente Emilio Portes Gil en su administración, por ahí del año 1929, imagínense. Entonces me pareció curioso y por eso lo mencioné, ¿no? Entonces, bueno, detectamos como buena práctica pues el comité de transparencia, ¿no? A comparación de otras y lo que en su estructura es a través de una asamblea nacional. Esta asamblea nacional está representada por el comité directivo, que son los dirigentes sí, los dirigentes de la confederación, en donde se representan las 14 federaciones y los 65 centros empresariales que integran a toda la confederación. Entonces, es una de las organizaciones con presencia mayor en todo el país y bueno, pues, les comento que presumen de que aportan aproximadamente un 30% del Producto Interno Bruto del país. Pero, aquí está el pero, solo proporcionan un 4.8 millones de empleos a nivel nacional. Esto es importante porque veremos que, por ejemplo, hay empresas, incluso existen empresas que no están agrupadas en en ningún sector empresarial y que de hecho generan una cantidad mayor de empleos que la propia Cámara, la propia Confederación Patronal de la República Mexicana. Y eso me llamó mucho la atención porque, bueno, esta confederación pues presume que participa un 30% con el Producto Interno Bruto del país, pero su porcentaje de empleos que genera es muy reducido en comparación con otras organizaciones empresariales o incluso con empresas que no están agremiadas en alguna en alguna organización empresarial y que aportan una cantidad menor al Producto Interno Bruto, pero que la cantidad de empleos que generan es mucho mayor, incluso a esta cámara empresarial que, bueno, presume esta cifra, ¿no? Bueno, presume, yo lo asumo como que es una presunción, porque alguna otra cámara no señala el porcentaje que aporta al Producto Interno Bruto, que deberían de hacerlo. Desde mi punto de vista, es un dato importante que se puede verificar, obviamente, pues tampoco no sé, es una presunción en función de sus propios cálculos, pero no en función de las cifras las cifras oficiales que pudieran refrendar lo que ellos mencionan en su página de internet. Pero bueno, este, esta es la característica de la interna de la Coparmex. Y pasemos al Consejo Coordinador Empresarial, que es este Consejo Coordinador Empresarial, por sus siglas, es el CCE, que es la agrupación que coordina y agrupa a muchas organizaciones, si no es que la gran mayoría. Este, digamos que es la agrupación de agrupaciones más grande de los empresarios en nuestro país, ¿no? Es decir, son como dicen, los machuchones en el sector empresarial. Este consejo es
el de mayor importancia económica porque agrupa a muchos, ¿no? Entonces, a casi todos a casi todos los empresarios pues, de nuestro país. Ahora, su objeto principal es, pues, precisamente coordinar las políticas y las acciones de los organismos empresariales que se identifican con la organización, con las organizaciones empresariales y que se agrupan para identificar posiciones estratégicas para solucionar, para tener o aportar soluciones específicas que contribuyan a diseñar políticas públicas para elevar el crecimiento económico y el nivel de competitividad empresarial, bueno, o a nivel nacional. Este Consejo Empresarial fue fundado en 1976, según la información que presenta su página de internet, durante el gobierno del presidente López Portillo. Este consejo pues se agrupa para defender la participación de la libre empresa y la poca intervención, digamos, del gobierno en el sector económico. Así hay, así está una referencia en su página de internet, como lo mencioné. Es decir, este consejo cree que el Estado debe de intervenir lo mínimo para el, el desarrollo de la actividad económica. Esa es su ideología, digamos. Pero a mi consideración, pues sus dirigentes son, desde mi punto de vista, más asertivos, digamos, y no parecen tan rígidos y tan rijosos como los representantes de la Coparmex, que ahí sí me parece que son un poquito más rígidos, este, más renuentes, digamos, a los cambios que se generan en las políticas públicas por parte del Estado en materia económica. Y los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, pues aparentemente no lo demuestran, tal vez conforme toda la información que está presente en su página, pues tal vez ideológicamente sí lo piensan, pero son, digamos, políticamente correctos. Dentro de sus asociados, pues está la Concamin, la Concanaco, la Coparmex incluso, la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, me parece, el Consejo Mexicano de Negocios y la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional ay, bueno, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, la Asociación Mexicana de Intermediación Bursátil, la CONACINTRA, que es una de las organizaciones empresariales también importantes en México, la Canaco, y bueno, por eso mencionábamos que es el consejo de consejos, ¿no? Porque todas las otras son cámaras y consejos empresariales y este Consejo Coordinador Empresarial, pues se agrupan todas en este y consejo que las coordina todas las otras, ¿no? Entonces, no tiene un comité de transparencia, por cierto, el Consejo Coordinador Empresarial. Una buena nota que por ahí a ver si lo toman en cuenta. Pero una buena práctica y excelente me parece
Sí tienen comités de ética, de Estado de Derecho y tienen varios comités, bueno, u órganos especializados, este, como centro, como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Tienen otros centros de análisis, no recuerdo la denominación exacta, pero son cuatro, me parece, de ellos. Tienen comités, de mejores prácticas corporativas, excelente práctica. Es decir, yo creo que todas estas, sobre todo el comité de ética y de Estado de Derecho es importante, es una muy buena práctica. Lo deberían de liberar hacia los asociados y que cada asociado, eh, o los deberían de obligar a que cada asociado eh, tenga y constituya su propio comité de ética y de Estado de Derecho. Ya los centros especializados, pues sería importante, pero si ya los tiene el Consejo Coordinador, pues cualquier asociado puede, obviamente, utilizar la información que generan estos centros especializados, pues para eso se constituyen. Y que son la fuente principal, me parece, de hecho, de información para el sector empresarial. Entonces, esas dos cuestiones son una muy buena práctica, diría yo. Entonces, su Asamblea General es el órgano supremo, tiene informes anuales, no hace públicas sus asambleas, es una mala práctica, a pesar de que tienen sus comités de transparencia y sus comités de ética y Estado de Derecho, no son transparentes en sus asambleas, que celebran. Tampoco hacen referencia a los sindicatos con los que tienen relación, que obviamente, pues dependiendo de los asociados, pues cada asociado tiene contacto distinto con un sindicato o con un titular de contratos colectivos con los que se relacionan las empresas que son a su vez sus agremiados. Entonces, que bueno, a lo mejor en este consejo no es necesario mencionar, pero que a lo mejor podrían incluir que sus asociados puedan mencionar, pues esa información. Es una información, de hecho, que se conoce, nada más que no se menciona en sus páginas de internet. Se conoce, digamos, dentro de las cúpulas empresariales y las cúpulas sindicales, pero eh, la población en general desconocemos, eh, qué confederaciones o qué sindicatos tienen relación con los sindicatos empresariales. Entonces sería importante que por ahí lo mencionen. Por último, vamos a mencionar, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido como la CONCAMIN. Es importante esta cámara porque esta agrupa a todos los industriales del país, todos los que se dedican a la actividad de la